Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? El forastero. El forastero. Vale. Comienzo todas las entrevistas preguntando a mis invitados o invitadas qué relación tienen con el mar. Pero espera. Tú dime si tú tenías un pato de plástico amarillo, si tenías un cubo con un rastrillo y una pala. Pues ahora que lo preguntas, pato amarillo no. Algún pato real he tenido, amarillo no. Pero cubo y rastrillo sí. Y además sabría hasta dónde colocarlo, la escena. ¿Ah, sí? Colócalo. Yo nací en una ciudad con mar, que es San Sebastián, aunque vivo en el interior. Entonces yo creo que no hay mejor playa para una primera vez que La Concha. Yo creo que esto no es discutible. Y sí tengo ese recuerdo de jugar con el cubo y el rastrillo pues a metros del agua. Sí lo recuerdo. ¿Y con el mar qué relación tienes? Bueno, nos vemos poco. Tenemos una buena relación. Me gustaría que nos pudiéramos ver mucho más. Pero para mí el mar es paz. Yo soy una persona muy pragmática, a veces incluso un poco de alguna forma sufridora. Entonces volver al mar, que generalmente ocurre en verano, es una forma de pensar que me he vuelto a ganar, bajar de revoluciones después de una temporada complicada, y bueno, pues de alguna forma tranquilizarme, no hacer nada. No necesito que pase nada cuando veo y escucho, por ejemplo, ahora el mar, ¿no? Y para mí es eso, es paz y es tranquilidad. Y es calma. Es calma. ¿Recuerdas alguna conversación a la orilla del mar? ¿Algún paseo a la orilla del mar? Paseos sí. Paseos de los que además no formaba parte de la conversación, que además me gustaban. También de mi niñez, no estoy, pero muy cerca. La costa guipuzcoana es muy buena para eso, para el asunto del mar. Y en Zumaya, muchos sábados por la tarde o domingos por la tarde, fundamentalmente domingos, mis padres iban a Zumaya, que tiene un paseo muy bonito, es un lugar fantástico. Y recuerdo haber paseado horas y horas y horas los domingos por la tarde, pero simplemente observando y escuchando la conversación, que creo que más o menos se me da bastante mejor muchas veces que incluso participar de ella. Pero sí recuerdo, no exactamente pisando la arena, pero sí por el paseo marítimo. Escuchando la conversación de tus padres. Sin participar. Vale, te voy a poner una música y me vas a decir dónde se va tu cabeza. Vale. Se va a mi pueblo, ¿no? Evidentemente se tiene que ir necesariamente a mi pueblo. Por un momento pensaba que era la propia Tamborrada. Sí, bueno, pues se va a mi pueblo, se va a mi niñez, se va a mi Legazpi natal, que tanto amo y al que vuelvo muy, muy poco, a ese pueblo obrero de tan buena gente, vinculado al hierro siempre y bueno, donde sigo teniendo mi hogar, ¿no? Y mi casa. ¿Sabes que esta es una grabación que se hizo en el polideportivo? Sí, lo puedo. La banda municipal de Legazpi con todo el pueblo. Sí. Además es que estaba intentando escuchar y percibir de dónde lo podías haber sacado. Me he sorprendido tremendamente porque yo incluso creo que no podría ni encontrarla. No sé si habréis hablado con el ayuntamiento o algo así. Lo investigaré. Pero me ha sorprendido muy gratamente, claro. Es Legazpi, claro, mi pueblo. Qué sorpresa. El sonido no es tan perfecto como si fuera una grabación dentro de un estudio, porque está ahí, ¿no? En ese polideportivo. Lo he sacado de un documental que se hizo porque la banda de música de Legazpi es muy importante. De hecho, cumplió 150 años hace poco. Sí, además, mira, yo tengo... Bueno,
Iba a decir que era música, no soy músico, me he pasado en el titular, pero sí que es verdad que en Legazpi hay un montón de niños y niñas que están vinculados de alguna forma a la música, como en cualquier pueblo, ¿no? Pero la banda es una cosa muy seria, siempre en los pueblos. Yo nunca participé de la banda porque llevar un piano a cuestas es demasiado pesado. Yo hice algunos cursos de piano y sí que tengo educación musical, bueno, estuve también en solfeo, ¿no? Pero sí, claro, 150 años, pues sí, 150 años, mira. Gora Legazpi, claro, sí. Qué sorpresa. Mira cómo aplauden en mi pueblo. Mira, esos aplausos no son normales. Esta es tu gente. Hombre, claro, por favor. Claro. Faltaría más. Sí. Estas son tus raíces, ¿no? Es el lugar del que vienes. Sí, porque como te decía, yo nací en Donosti, pero mis padres, por ejemplo, se encontraron allí, se encontraron en el Legazpi, ¿no? Cada uno venía de su zona, de su lugar. Mi madre bien cerquita, mi padre mucho más lejos, a 700 kilómetros en Extremadura. Pero sí, es donde he crecido, de donde yo evidentemente me siento, tengo un orgullo muy, muy grande. Cada vez que tengo una oportunidad en carrusel por cualquier motivo, lo recuerdo. Además tenemos una jugadora de fútbol. Me he prometido que no voy a hablar de fútbol mucho, solo lo que me preguntes, pero es verdad que utilizo cualquier argumento para hablar de mi pueblo, de Legazpi. Y tenemos una jugadora muy importante del Barça, de la selección española, que jugó en París, Irene Paredes, que es del pueblo. Así que es motivo siempre de orgullo para mí, mi pueblo. Qué sorpresa, ¿eh? Bueno, más grata. Vamos a ir a tu casa. Entonces, en esa casa tú eres hijo único. Sí. Vivíais tu madre Lourdes, tu padre Felipe. ¿Y quién es Luna? Pues Luna era una perrita que teníamos en casa de mi abuela. Y pues también me llama la atención que ahora ha cambiado la ley para considerar al animal o a la mascota mal utilizada. Son un poco peyorativo. Pues un miembro de la familia, pues Luna era en esto pionera porque fue miembro de la familia de toda la vida. Y ahora que me lo preguntas, también me sorprende mucho. Vaya labor de documentación, si era una pastora alemana, Luna. Y claro, le teníamos un amor y un cariño absolutamente incondicional. Pero no vivía con nosotros, en Legazpi digo, vivía en Zumárraga, en la verdadera casa familiar de nuestra familia, que es la de mi abuela, la de mi yaya Eloína. Ah, claro, ahí también quería ir, ¿no? Porque siendo hijo único establecías una relación, entiendo, sí, con esa perra, con otros amigos, con niños del pueblo. ¿Por qué dices que esa es la verdadera casa familiar, la de tu yaya? Bueno, la figura de mi abuela, de mi yaya Eloína, es la más importante, es umbilical en nuestra familia. Su casa era una especie de Hostal Royal Manzanares, todavía la tenemos, pertenece a un primo mío, en la que la puerta estaba abierta. No es un pueblo, no era un pueblo de Extremadura o de Andalucía, un bajo con la puerta abierta, sino que era un piso normal, con sus habitaciones, su baño y tal igual, pero la puerta estaba abierta. Entonces por allí pasaban pues todo tipo de gentes, vecinos, sobrinos, tíos, nietos, nietas, perros de uno y de otro. Es decir, era un poco la alegría. El tiempo después va pasando, las condiciones cambian, la gente va desapareciendo de alguna forma, pero sí, esa casa siempre ha sido para nosotros alegría. Ahora ha pasado a otras manos, pero está en la familia. Ya no pertenece a mi abuela, que falleció hace 2 años y medio, y pertenece a un primo, así que de alguna forma ha quedado en casa. Es verdad que sí, es el Hostal Royal Manzanares de nuestra familia. Este forastero disfrutó mucho siendo niño con el autocross. Ah, bueno, claro, sí. Vale, cuéntame esa sensación, dibújame la escena en la que tú siendo niño estás, dale que te pego, al autocross. Dios mío. No sé si incluso retransmitiendo tus propias carreras. Porque, claro, dibújame esa escena en el cuarto, pero dime cómo era el cuarto, qué estarías haciendo, dónde estaría la cama. Pues mira, recuerdo la noche que me lo regalaron, hacía mucho frío, era una casa que costaba bastante calentar, era un quinto sin ascensor en Legazpi, porque cambiamos también de casa y después, los últimos años ya con mi madre, cuando falleció mi padre, después ya con mi madre vivimos en otro lugar, quizá más cómodo, pero quizá fue más feliz la primera de las casas, ¿no? Entonces recuerdo cuando abrí el autocross y allí me lo encontré y aluciné, porque yo no he sido nunca en mi vida... hemos sido una familia bastante austera, nos hemos conformado con muy poca cosa, no hemos pedido mucho. Yo nunca he tenido, no sé, por ejemplo, una consola de videojuegos en la santa vida, he tenido algo así, ni he tenido la última bicicleta, ni el mejor balón, me he ido conformando con lo que he tenido. Pero aquel regalo sí estaba un poco por encima de las posibilidades pedigüeñas que yo tenía. Entonces me hizo una ilusión tremenda, y recuerdo haber jugado horas y horas. Incluso mi padre, como era un coche que iba imantado, dando vueltas a un mismo circuito, me tenía que arreglar el imán para que fuera incluso por otros recovecos y poder de alguna forma exprimir un poco más un juego que es el juego de mi vida, ¿sí? El autocross, Dios mío.
Bueno, ahora sí que vamos a poner el sonido de tu casa. Muy bien. Siempre has dicho en varias entrevistas que el sonido de tu casa era el de la radio, que tu madre la ponía al levantarse y la apagaba cuando era la hora de ir a dormir. Entonces vamos a imaginar esa cocina de esta primera casa en Legazpi. Entonces tu madre enciende esta radio. El sonido probablemente sería algo parecido a este. Vamos a ver si tu cabeza se va a ese momento. Son las 11 de la mañana, las 10 en las Islas Canarias. Ser informativos. Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, llegarán hoy a las 5 de la tarde a Granada, procedentes de Jaén, para iniciar la visita a la provincia granadina. Los reyes serán recibidos en el aeropuerto por las autoridades civiles y militares y se espera que numeroso público les dé la bienvenida, respondiendo así a la invitación hecha por el gobernador y el alcalde de Granada. Qué mayor soy. Domingo en la cadena SER, Carrusel Deportivo. Desde las 4 de la tarde, toda la actualidad deportiva de los campos de España. Los goles, los penaltis, las incidencias, la quiniela y el partido de la jornada, Valencia-Atleti de Bilbao. Dios mío. Desde el próximo lunes, en Matinal SER, el informativo de las 8 y hora 25, la chica del tiempo y el hombre del campo. Una información que le afecta, contada de una forma que le interesa. Tan mayor no soy. Pero sí, podría ser un buen ejemplo. Sí, porque eso es de los 80, 83. Sí, Tú, ¿no? Tenías sí, claro, podrían ser sonidos 4 o 5 años. La banda sonora Sí. de nuestra vida. Bueno, yo creo que sería quizá muy exagerado decir que soy periodista por mi madre, pero se acercaría mucho a la realidad. Y es verdad que mi madre era una devoradora absoluta de toda actualidad y especialmente de la radio. Entonces, es verdad. Yo por la mañana seguramente el escenario sería 8 menos 20 de la mañana para ir al cole, escuchar la radio, escuchar que mi madre estaba preparando el desayuno, levantarme, asearme, seguir escuchando la radio, volver además a la hora de comer, seguir escuchándola incluso por la noche. Además, mi madre tenía un mérito muy especial porque al vivir yo en una población de media montaña, la onda media no funcionaba muy allá. Entonces, la radio por la mañana era la antena puesta hacia el ángulo 45 a la izquierda, pegada a tal, y después por la tarde era subido al frigorífico para captar la señal que quería de la emisora de turno. Es decir, no siempre se podía escuchar la emisora que nos daba la gana, ¿no? Estábamos entre montañas. Ahora lo tienes todo muy fácil, ¿no? Coges el teléfono y te enganchas a cualquier emisora. Pero entonces era una oyente activa porque hacía por escuchar lo que ella quería escuchar, claro. ¿No teníais tele? Sí, teníamos tele, pero mi madre siempre prefirió la radio. Evidentemente, desde que su hijo, pues, de alguna forma se fue haciendo profesional de esto y fue avanzando de una forma muy especial, muy analítica, pero vamos, independientemente de eso, vamos, mi madre era radio. ¿Y tu padre? Mi padre menos, sí tengo algún recuerdo. Mi padre falleció cuando yo tenía 15 años y sí, también le recuerdo estar comiendo. Mi padre trabajaba en una fundición y recuerdo que a la hora de comer, muchas veces, como mi madre tenía puesta la radio, no había más remedio que mi padre escuchara el parte. Porque entonces no era el boletín informativo, era el parte, y lo que buenamente en ese momento, dependiendo de las condiciones, se pudiera escuchar. Mi padre era menos de radio, pero sí, claro, tenía que comerse las horas de radio pertinentes que le ponía mi madre, por supuesto. ¿Por qué Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, se ha puesto el forastero de seudónimo? Pues mira, me has pillado pronto. Me he puesto el forastero como tengo muy pocas oportunidades, Mara, de hablar de otra cosa que no sea fútbol, y yo te lo agradezco especialmente, pues quería rendirle un pequeño homenaje a mi yaya Eloína, que es la última de las personas importantes para mí que ha fallecido, y es que mi abuela, por este concepto de Hostal Royal Manzanares que te he contado antes, quería tener a todos los suyos revoloteando alrededor, de manera desordenada, tal. Entonces, claro, tenía 2 asignaturas muy pendientes. Parte de su familia la tiene en Australia, que es la mía también en Perth, que es parte de la familia a la que queremos muchísimo, y a mí, que era el único que estaba fuera en Madrid, en este caso. Entonces, cuando yo llegaba a casa de mi abuela, pues muy ocasionalmente por mi labor, entraba por la puerta y decía, ¡anda! Ya ha llegado el forastero. Entonces, por eso he dicho lo de forastero, por acordarme un poco de ella. ¿Cuándo murió tu yaya? Pues fue en mayo, último día de mayo, hace 2 años y medio. Cumplirá 3 años en unos meses. Son tus 3 despedidas, ¿no? La de tu padre cuando eres un quinceañero, un adolescente. Sí.
luego la de tu madre, cuando ya trabajabas aquí en la cadena SER, aquí en Madrid. Sí, en 2015. 2015, y luego tu yaya, que ha disfrutado oyéndote Sí. hasta el último día de su vida, ¿no? Sí, además recuerdo que cuando cumplí 40 años, los bandidos de Carrusel Deportivo, que siempre preparan algo porque saben que yo no soy muy disfrutón de los cumpleaños y no soy de celebrar en general, porque soy muy alemán, muy vasco, muy duro para lo de las emociones y me cuesta mucho, ¿no? Por eso para mí la conversación la agradezco mucho, pero es un ejercicio para probarme un poco más, ¿no? Confesar cosas que no he hecho hasta ahora. Entonces llamó mi yaya cuando grabaron un mensaje cuando cumplí 40 años y lo emitieron en antena, además de una tarta. Entonces recuerdo los apuros que pasé para no llorar, para no expresar lo que verdaderamente sentía, lo cual en sí es ridículo, porque si tú estás hablando por la radio, se trata de transmitir emociones, ¿no? Pero me es mucho más fácil las deportivas, que son más actuaciones muchas veces, parece más un teatro que una realidad, y me cuesta mucho más expresar pues lo que, por ejemplo, sentía por mi abuela, que es un amor enorme, y claro, me hizo una ilusión tremenda, ¿no? Pero sí, recuerdo ese capítulo como si fuera hoy. Tampoco ha pasado tanto tiempo que no soy tan mayor, pero sí, lo recuerdo. Bueno, vamos a una música que yo creo que te va a traer muy buenos recuerdos. ¿Vale? Esta te la tienes que saber, ¿no? No voy a cantar, pero sí. De Solo Rodríguez es evidente. Mi enfermedad, ¿no? Sí. Época universitaria. Época universitaria, pero 100%. En Bilbao, que es donde estudié y donde me he criado personal y profesionalmente, donde experimentas las primeras cosas de todo, y es pues no tener preocupaciones, caminar por la vida, eso, sin ninguna preocupación, y disfrutar de los amigos, de las amigas, de una vida muy placentera. Yo viví 10 años digo que son 2 hermanas, y ya se ruborizan, pero es que es real. Ainara y Natalia. Ainara y Natalia, sí. Dios mío, qué documentación. Viví con ellas 10 años. Entonces pertenece a la época más alegre seguramente de mi vida, y más feliz, porque no ¿De tienes qué podríais preocupaciones. estar hablando no sé, en el piso que compartíais, o no sé si compartíais piso? Sí, o en compartíamos piso, sí. En el piso que compartíais sonando 10 años Los compartiendo Rodríguez, piso. vale. ¿De qué podríais estar hablando? De amoríos, de un ligue, de un pique, de quién hace la cena, de no hiciste el baño ayer, a las fiestas de qué pueblo vamos a ir este fin de semana, de ayer llegaste más tarde de lo habitual, de quién son esas zapatillas que están aquí, por qué la puerta está cerrada, por qué has cambiado el sofá de sitio, de la vida. En realidad ellas te hicieron sentir lo que es tener 2 hermanas en casa. Pues sí, aunque es una sensación que, como decías antes, yo he experimentado con mis primos y con mis primas, tanto mi parte vasca como mi parte extremeña, que para mí es muy importante también. Yo sí he experimentado la sensación de tener hermanos en ellos, ¿no? Que eran algo más que primos. Pero sí, pues yo lo digo, luego me lo echarán en cara, porque dicen que soy demasiado duro como para hacer ese tipo de confesiones, pero sí, pues ellas dos son mis hermanas. Y claro, pues sí, experimenté eso. Éramos 3 gemelitos, o trillizos. Bueno, has contado muchas veces tu experiencia al entrar en Radio Bilbao con Marquínez haciéndote esa pequeña prueba. Imagínate que fichan por 200 millones de pesetas a no sé qué de no sé cuánto, y entonces escribe algo. Qué mal lo hice. Lo has contado muchas veces. ¿Y por qué dices que lo hiciste mal? Es que es real. O sea, no lo digo como para ser condescendiente, ni para hacerme la víctima, que alguien me diga, y para que diga Marquínez, no, lo hiciste muy bien. No, es que lo hizo muy mal. Lo hice realmente mal. Estaba muy nervioso, estaba muy tenso, era la ilusión de mi vida, la cadena SER, la radio, el Athletic Club, el fútbol, era increíble.
Y lo hice rematadamente mal. Esta es la realidad. Además, Íñigo lo dice. O sea, que lo hice muy mal. Vale, pero como eso lo has contado ya muchas veces, sí. y hoy eres el director de Carrusel Deportivo, no vamos a ir indagando en cómo has llegado hasta aquí, porque hasta donde has llegado Tiene mala pinta, no llega cualquiera. Pero sí nos vamos a ir a un lugar que es Cádiz. Un 5 de agosto del año 2010, estás de veraneo y recibes una llamada al móvil. ¿Sabes de qué llamada hablo? Sí, claro. Vale, cuéntame qué estabas haciendo y cómo sentiste esa llamada. O sea, cuando tú colgaste, no sé quién estaba contigo, ¿qué pensaste? ¿Qué te ofrecieron? Tu cabeza entiendo que dio 1000 vueltas en ese momento. Sí, es curioso porque yo jamás en mi vida había visitado la cadena SER en Madrid. Lo había escuchado toda la vida, pero sí que es bastante habitual, yo lo veo ahora, que gente de la provincia, como soy yo, de pueblo, venga a Madrid a hacer una visita, una guía, y te presentan y no sé qué y tal. Pero yo no he venido nunca. No quería matar esa curiosidad que dicen de si la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Lo cumplía 100%. Yo estaba en Bilbao, escuchaba la radio, adoraba lo que se hacía desde Madrid, pero no venía. Entonces yo estaba muy a gusto en Bilbao, muy a gusto en Bilbao. Mi vida era lo que en ese momento yo pensaba que era perfecta para cómo soy yo. Y recibí esa llamada, a la que no voy a poner nombre porque ese día recibí varias llamadas, pero una de las más importantes, bueno, que me la hizo Daniel Anido, fue para decirme lo que había y que habían pensado que tenía que recalar en Madrid, armar un nuevo equipo de Carrusel Deportivo. Por supuesto hablé con Laura. Esa llamada pues seguramente para mí fue la más importante porque conozco a Laura desde que tenemos 20 años. Jefa de deportes de la cadena Sí, SER. Laura Martínez, efectivamente. Cosas que se me olvida decir para la audiencia, sí. Entonces, bueno, pues me decían que había que venir a Madrid. O sea, me daban a elegir quedarme en Bilbao, pero cuando te hacen una llamada así, sabes lo que hay. Y no me preocupaban las condiciones económicas, que eran buenas, ni el plan de vida, que era excelente, el vértigo de estar en Carrusel, de participar en Carrusel. Era tremendo, pero yo estaba muy a gusto en Bilbao. Llamé a mi madre y claro. ¿Qué te dijo ella? Bueno, ella sí que tenía una especie de fascinación con que yo tenía que probar de alguna forma hasta dónde podía llegar. Como ella era amante de la radio y le encantaba, pero por otro lado le daba el vértigo de no tenerme cerca, aunque ella vino muchas veces a Madrid a estar conmigo los primeros años. Pero bueno, dejó en mí la decisión. Yo dije que quería venir, pero evidentemente metí los 11 años de vida en Bilbao pues en 2 maletas y me vine para Madrid. Me faltó la gallina. Porque realmente soy de pueblo como las amapolas y todo me parecía nuevo. Pero bueno, aquí me planté. Y de momento, aquí seguimos. Sí. Es sorprendente cómo tu madre ha estado en todo, ¿no? Sí. Sí, porque aunque para mí la familia es muy importante. Es muy importante, insisto, tanto la que tengo en Euskadi como la que tengo en Australia como la que tengo en Extremadura. Pero al final, en el día a día, yo tenía a mi madre. Mi padre no estaba, falleció en el año 94, imagínate, y no tengo hermanos. Entonces, el día a día, el cara a cara, yo, para lo bueno y para lo malo, lo resolvía con mi madre. ¿Todos los días llamabas? Sí. Mira, te voy a decir una cosa. Es curioso cómo mi madre era una mujer con carácter, era una mujer de ideas claras, de la cultura del esfuerzo, del trabajo, el trabajo y el trabajo. Eso no era negociable y yo soy un poco parecido, ¿no? Soy igual. O sea, yo creo que a través del trabajo se acaba llegando. Luego, otro cuestionará si lo haces bien o mal, pero si trabajas, yo creo que esa cultura del esfuerzo que compartían mi padre y mi madre, pues a mí me ayuda, ¿no? Es el modelo que yo desarrollo. Pero hasta que enfermó, no te das cuenta de lo importante que es una figura, ¿no? La figura materna. Entonces, antes de la enfermedad, sí que es verdad que teníamos más enganchaditas, más disparidad de criterios, alguna pequeña bronca, sin importancia, porque evidentemente nos adorábamos, viajábamos juntos todos los veranos, mínimo una semana. Estaba en Lisboa, en Roma, tal, en muchos sitios, y disfrutábamos mucho juntos. Pero desde que enfermó, yo la llamaba mínimo 2 veces al día. Y si no dejé Madrid, que supongo que cuando lo escuchen igual se sorprenden porque no se lo he dicho nunca a ellos, se lo debo a Laura Martínez y a Robert, a su marido, que es también nuestro realizador también
de sonido porque lo hubiera dejado. Y a mi madre, que prefería, cuando estaba enferma ya bastante fastidiada la mujer, prefería escucharme a tenerme cerca, porque prefería que yo siguiera con mi carrera. Evidentemente volvía a los momentos más importantes. Mi familia la cuido a un nivel pues increíble, pero es verdad que desde entonces se acabaron las broncas, se acabaron las faltas de lo que sea, y hablábamos pues muchísimo y nos contábamos mucho más las cosas, ¿no? Que quizá antes de la enfermedad pues no, cuando te dan la vuelta al reloj de arena y ves que va quedando menos, aprietas y no quieres más broncas, quieres Ella es la más persona amor. que más fe tenía en ti. Bueno, Porque, supongo ¿no? que sí. Siempre, pues, me da mucha atención eso que has dicho al principio, ¿no? Ella quería saber hasta dónde podía llegar Bueno, yo, ella- ¿no? Con una expectativa y en el mundo de la radio, pero cuando te hacen director de Carrusel Deportivo, ella ya no está. No, ella no está, ya es ocurre meses antes. Pero quiero decir, si yo me hubiera dedicado a la fontanería, a la benistería, hubiese sido químico, también hubiera querido que era el mejor, aunque fuera desde luego el peor. Pero Oye, mi madre sí tenía esa sensación que podía seguir haciéndolo bien. Dani Garrido, ¿tú te acuerdas cuando Indurain ganó una etapa del Tour delante de la puerta de tu Vamos, casa? por favor. Tú estabas ahí. Estoy muy preocupado. Tú estabas ahí, ¿no? Estoy Tú muy preocupado estabas por la ahí. documentación. Estaba allí, Pero claro. no lo digas más. Te lo puedo contar. Que ya lo de la documentación ya lo has dicho. Vale. Tú estabas ahí, en esa Sí. puerta, bueno, en tu casa, en tu pueblo, en Legazpi. Entonces, de repente, pasa Indurain Sí. y esa etapa de la vuelta, no sé si era la Vuelta Ciclista al País Vasco, lo que fuera, Sí, sí. la gana. Sí, sí. Vale, cuéntame, tú entras en casa y entiendo que Indurain ha ganado, que he visto a Indurain, ¿no? Algo Imagínate. así tendría que ser. Era el año 90, era una etapa en mi pueblo y era un sprint. Entonces era una curva en la entrada de mi pueblo, el portal de mi casa y a los 100 metros la llegada. Entonces llegó como un auténtico bus, como la bestia que era. Todavía no era súper conocido porque era el año 90, no había ganado el Tour. Entonces para mí fue absolutamente impactante. Encima mi madre adoraba el ciclismo a un nivel increíble. O sea, unos conocimientos brutales de ciclismo tiene mi madre. Entonces cuando ganó, yo me acerqué a él, tengo un autógrafo de él, lo tengo en mi casa de Legazpi, pues imagínate la conversación después con mi madre. Bueno, fue un momento increíble. Año 90, sí, tendría yo pues 11 años. Vale, ¿y le gustaba el tenis? Sí, también. El deporte que más le gustaba, por encima del ciclismo, probablemente era el atletismo. Era de la Real por chincharme, que yo soy el Athletic Club, pero sí, el tenis también. Es que veíamos el deporte juntos. O sea, entonces ayer, por ejemplo, cuando Nadal hace, ¿no? ese partido histórico en Melbourne, vale, si tú hubieras levantado el teléfono después de contar en Carrusel que Nadal gana su 21 Grand Slam y que hace historia, si tú hubieras levantado el teléfono para hablar con tu madre, no me digas qué le hubieras dicho tú. Dime qué crees que te habría dicho ella. Lo primero, se había comido y había cenado algo después del programa. Eso seguro, porque era lo que me preguntaba siempre. Si estaba bien, si me dolía la cabeza y tal. Luego haría un análisis corto de cómo lo había hecho, que generalmente era entre muy bien, excelente, eres el mejor, no sé qué, tal y cual. Y luego habría comentado el partido O conmigo. sea, ella habría estado viéndolo en casa, claro. Habría participado de sí, Y escuchándolo en cómo lo contabas pendiente de cómo lo contabais vosotros Sí, aquí en pero es Carrusel, que yo ¿no? creo Todo el que equipo. lo hubiera hecho independientemente de que yo fuera... O sea, a ella no le preocupaba que yo fuera el director de Carrusel, que fuera el productor o que tal. Le preocupaba que estuviera bien haciendo lo que fuera. O sea, le daba igual que dirigiera el Carrusel, que pudiera dirigir el Carrusel o no. Eso no era importante para ella. Bueno, Dani Garrido, nos vamos a ir a un faro, Ujú. ¿vale? Yo creo que vas a ir con tu yaya. Pues, ¿de qué dimensiones es el faro? De las que quieras. Mm, Igual vas con más gente. O sea, dime con quién estarías en el faro. ¿Qué música estaría sonando? que me perdonen los vivos, pero yo me iría con todos mis muertos. Pues seguramente me iría con todos, claro. Me iría con mis padres, me iría con mi yaya y, bueno, no quiero citarlos a todos, pero me iría con todos ellos. No conocí nunca a mi abuelo paterno, que hablaba muy bien de él, de Fructuoso,
Pero sí, me iría con todos ellos. La banda sonora me daría igual, porque sería un guirigay. Además... Te voy a poner una, espera. A ver. Vamos a buscar A ver qué se te el Nocturno de Chopin. Dios mío. Sí. Que es la banda sonora del Pianista. Ujú. Es una película que sé que te impactó mucho. Es verdad. Tenía sacado un fragmento, pero vamos solo con el Nocturno, porque eso de alguna manera vincula la noche con la radio. Acuérdate, ¿no? Sí. Que el protagonista... Spielman, sí. Spielman, leíste El pianista del gueto de Varsovia, que es la novela en la que está basada la película de Roman Polanski, también tocaba el piano en la radio. Entonces, de alguna manera esto va a vincularlo todo. A la noche, a la radio, el faro, tus muertos, tus padres, tu abuela, Fructuoso. Vaya guirigay, ¿eh? Así que ya, pero es bonito, la verdad. No imaginaba yo este final. Entonces vamos a ver si la encontramos. La tenemos. La saqué yo, Paloma, la saqué yo antes. Está. Vale, a la pregunta que te harían todos, que es ¿cómo estás?, ¿qué responderías? Progreso adecuadamente. Y en el horizonte yo creo que debería estar mejor. Me lo imagino, ¿eh? ¿Has desayunado esta mañana? Esta mañana he desayunado. Después de lo intenso que fue el día de ayer, esta mañana has desayunado a tu madre. Puedes decir, sí, he desayunado bien, mamá, está tranquila con esto. Efectivamente. Además se habría sorprendido. Zumo, café, tostadas, pavo. Estaría satisfecha con el desayuno de hoy. Te diría, me quedo tranquila. Pero acuérdate de comer. Dani Garrido, es un placer tenerte aquí, inaugurar estos gatopardos. Es un placer este enorme. 2022 contigo. Hasta siempre, Mara. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.